Edmund Kemper, conocido como el asesino de colegialas, asesinó a un total de 10 personas, incluyendo su madre. Los que vieron la serie Mindhunter pudieron conocer su caso, y hoy yo les voy a contar su historia desde un enfoque muy personal. Edmund Emil Kemper III es un asesino en serie que a día de hoy sigue pagando condena por haber asesinado a un total de 10 personas, entre ellas incluidos sus abuelos y su propia madre. Tuvo una perturbada infancia y fue su madre quien jugó un papel muy importante en el desarrollo de su personalidad antisocial. Su primer doble asesinato fue cuando apenas tenía 15 años y sus víctimas fueron sus abuelos. Pero bueno, me estoy adelantando. Primero veamos cómo fue su relación con su madre. En 1957 sus padres se divorciaron. Kemper apenas tenía para ese entonces 9 años. Su padre se fue y él quedó al cuidado de su madre. Él extrañaba a su papá y su vida solo empeoraba en compañía de su madre y sus hermanos. Su mamá lo humillaba constantemente y no le mostraba ningún tipo de afecto, porque decía que si lo hacía, él se convertiría en gay. Esta mujer tenía problemas con el alcohol y con la conducta violencia física. A causa de traumas de su infancia y de su vida pasada, su madre quiso desahogar todos sus problemas en su hijo. Edmund era obligado a estar encerrado en el sótano. Ahí tenía que dormir, porque su madre le decía que temía que le hiciera algo a sus hermanas. Esto solo hizo que crecieran más y más sentimientos oscuros en ese pequeño niño. Por esto, Edmund siempre culpó a su mamá por todo lo que hizo a lo largo de su vida. Con apenas 10 años ya empezó a experimentar la sangre. En este caso, fue un desafortunado gato que tenían en su familia. Cavó un hueco en el jardín que tenían y luego obligó al gato a entrar al hueco y empezó a echarle tierra encima al gato hasta que quedó totalmente tapado y no quedó nada. Edmund esperó, procedió después a desenterrar el gato y a decapitarlo, y cogió su cabeza y la clavó en una estaca. 3 años después hizo lo mismo con otro desafortunado gato, solamente que esta vez descuartizó al animal y metió sus entrañas en el armario de su hermano. Edmund tenía una gran envidia por su hermana porque su mamá le prestaba toda la atención y el afecto a ella y a él no le prestaba absolutamente nada. Desde muy joven podemos ver que Edmund empezó a desarrollar fantasías extrañas y muy oscuras. Empezó a jugar 2 juegos que lo apasionaban bastante: la cámara de gas y la silla eléctrica. La silla eléctrica era su favorita. Kemper lo describió de la siguiente manera: se sentaba en una silla y su hermana lo amarraba fuertemente y simulaba que apretaba un botón y él fingía temblar y sentir como si toda una descarga cayera por su cuerpo hasta que la electricidad achicharraba hasta el último poro de su piel. Kemper empezó a desarrollar una especie de relación fantasiosa con la muerte. Inclusive llegaba a pensar y llegó a decirle a su hermana que deseaba o quería a su profesora y que la única manera que él veía de poder acercarse a ella era viéndola muerta. Pasaron los meses y Kemper decidió escapar de su casa para ir en busca de su padre, pero para su sorpresa y decepción, su padre ya estaba casado nuevamente y ahora tenía un hermanastro. Kemper no duró mucho con su padre porque no se daba la idea de tener un nuevo hermano y un poco tiempo después terminó viviendo en la casa de sus abuelos. Pero la convivencia con su abuela no era mejor que con la que tenía con su mamá, ya que todo lo contrario, esta le recordaba todos los días a su madre. Y a finales de agosto de 1964 tuvo una muy fuerte discusión con su abuela. Tomó un rifle que tenía su abuelo para cazar y sin titubear ni pensárselo 2 veces, le dio un disparo en la cabeza a la anciana. La cocina donde estaban se llenó de sangre inmediatamente. Todo quedó hecho un desastre total. Enseguida llegó su abuelo de hacer las compras. Kemper escuchó que se bajó de la camioneta y se acercó hacia la puerta principal. Él no quería que su abuelo viera aquella escena, ya que pensaba que su abuelo se iba a enojar y iba a tomar
represalias contra él. Él no quería que su abuelo viera el dantesco espectáculo que había creado en cuestión de segundos. El abuelo abrió la puerta y saludó a su nieto con una sonrisa, la cual fue desvaneciendo cuando vio que su nieto de 15 años le estaba apuntando con un rifle. No tuvo tiempo ni siquiera de soltar las bolsas de la compra que había hecho, para ser finalmente asesinado por su nieto, que apenas era un adolescente. El mismo Ed llamó a la policía y esperó pacientemente. Los psiquiatras dijeron que estos asesinatos eran incomprensibles para alguien de tan corta edad. Le diagnosticaron esquizofrenia y, en mi opinión, psiquiatras muy mediocres, ya que poco le costó a Edmund convencerlos de que ya estaba rehabilitado. Digo mediocres porque los psicópatas tienen ciertos rasgos, tales como un ego altísimo. Los psicópatas tienen una superioridad hacia las demás personas y tienen una inteligencia por encima del promedio. Cuando usted conversa o charla con una persona psicópata, estas personas tienden a no titubear al hablar, no se equivocan, no trastabillan y no tienen muletillas al conversar con usted. No se equivocan en nada de lo que explican de su historia. Son muy precisos, muy calculadores y nunca demuestran su verdadera naturaleza. Es algo de lo cual debieron estar muy pendientes y muy al tanto los psiquiatras. Pero bueno, continúo. El 7 de mayo de 1972 empezaría la cacería de Ed Kemper. Las primeras presas del asesino de colegialas fueron Marianne Peace y Anita Luchesa. Fueron apuñaladas y estranguladas. No solo eso, después las llevó y las metió en su Ford Galaxy y las llevó a su apartamento, que en ese momento compartía con un compañero, pero por favor de él su compañero no estaba, y él llevó a las dos chicas a su apartamento y mantuvo relaciones sexuales con los cadáveres. Después las desmembró, puso sus extremidades en bolsas de basura y las abandonó en un barranco. La siguiente víctima fue Akiko Ko, el 14 de septiembre de 1972, la cual tuvo la desgracia de que le hizo exactamente lo mismo que a las otras dos. El 7 de enero de 1973, Kemper ya se atrevía a usar un arma calibre 22. Fue Cindy Schall quien murió a causa de un disparo de su arma. Por diferentes razones, Kemper aún tenía relación con su madre y tenía contacto con ella, y el cadáver de Cindy lo llevó a la casa de su madre. Lo metió al armario de su antigua habitación. Su madre no se dio cuenta. Es más, el día siguiente, cuando se fue a trabajar, no se percató de que había dormido toda la noche con un cadáver de una chica en el armario del cuarto de su hijo. Esa misma mañana, Kemper mantuvo relaciones sexuales con el cadáver de Cindy, para después desmembrar sus extremidades y enterrarlas en el jardín, menos la cabeza, ya que este hombre guardó la cabeza para satisfacer sus necesidades y sus fantasías más oscuras y más obscenas con ella. Para febrero de 1973 la policía ya estaba alerta y estaban en busca de la persona que estaba arrebatando la vida a tanta joven. Desgraciadamente, por su inteligencia y perspicacia y habilidad, nadie sospechaba del gigante de 2 metros. Y fue el 5 de febrero de 1973, tras una discusión con su madre, salió de su casa y fue en busca de sus siguientes víctimas. Las desafortunadas Rosalind Thorne y Alison Liu fueron asesinadas cada una de un disparo a manos del asesino de colegialas. Esta vez decapitó a las chicas en el auto y por supuesto que violó a los cadáveres de ambas jóvenes. Kemper siempre fue muy astuto. Él siempre retiraba las balas o la bala del cuerpo de sus víctimas, ya que esta es una pista muy importante para la policía. A sus víctimas siempre las desmembraba y las decapitaba, porque también es muy complicado para un forense o para un detective encontrar un cuerpo de una niña sin cabeza y sin manos. Ahí es donde está la información más importante. Sin lugar a duda, Kemper siempre les llevaba un paso adelante a la ley. Finalmente, el asesino de colegialas volvió con su madre y una noche se daría lo que sería la cima de sus asesinatos. Después de cruzar 2 palabras con su madre, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo
y encontró una caja de herramientas que tenían guardada y buscó un martillo y se dirigió al cuarto de su madre. Se acercó a ella y al escuchar que su respiración ya era la de una persona dormida, levantó el martillo y con toda la fuerza que sus 2.06 metros y 136 kilos le permitieron, golpeó la cabeza de su madre. Tomó el cuchillo y lo apoyó en el cuello de su mamá y lo apoyó hasta decapitarla. Y antes de enfriarse la cabeza de su madre, tuvo relaciones sexuales con ella. Después usó la cabeza de su madre como diana. Con unos dardos le lanzaba a sus ojos, nariz, boca, mientras le insultaba y la gritaba por todo lo que le hizo de niño y por todo lo que lo hizo sufrir de niño. Después de eso escondió el cuerpo de su madre en el armario. Salió a tomarse un trago. Y vaya coincidencia que se encontró con la mejor amiga de su madre, la cual invitó a su casa y ella aceptó. No tardó mucho ella en entrar a su casa cuando él se arremetió contra ella y la estranguló. Y también la escondió en el armario. Kemper vio esto como una oportunidad, ya que desapareció a su madre y a su mejor amiga. Tenía la oportunidad de aprovechar y decir de que estas dos se habían ido de viaje y que quizá no volverían. Pero tomó su auto y se fue para Colorado. En las afueras de Colorado tomó un teléfono, llamó a la policía y declaró todo lo que había hecho. La policía no le creyó, pero después de contarles y narrarles cada hecho, fueron y lo detuvieron. Edmund Emil Kemper III a día de hoy aún está pagando cadena perpetua, pero para él eso no es ni un castigo. Es más, dicen que es un preso modelo y que disfruta estar en la cárcel. O sea, aparte de todo, está premiado. Disfruta cada entrevista que le hacen, disfruta cada momento que le preguntan. Es una persona totalmente psicópata. No hay una justificación para hacerle tal mal a otra persona que nunca te ha hecho nada, solamente excusándose en el mal que hicieron otros en ti. Y este es el problema de los psicópatas, este es el problema de muchos asesinos seriales que han habido. Siempre se excusan en sus padres, en sus hermanos, en su tío o en sus abuelos para hacerle mal a otros. Bueno, espero que esta historia les haya gustado. Si es así y si llegaron hasta esta parte del video, comenten esto que voy a poner aquí. Y si veo que este video tiene apoyo, seguiré subiendo contenido de esta temática. La verdad es que a mí me gustó bastante. No soy psicólogo y no soy psiquiatra, no soy nada de eso, pero me interesa mucho estos tipos de casos, este tipo de mentes. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.